Bueno, sigamos entonces. Representación cartesiana y polar. Nos estamos refiriendo a esto voy a volverlo, aquí debía ponerlo, pero está aquí. Derivada parcial, las condiciones de Cauchy-Riemann, para que sea analítica una función. Derivada parcial de u respecto a x igual a la derivada parcial de b respecto a y. Derivada parcial de u respecto a y es igual a menos derivada parcial de b respecto a y. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero esto lo vamos a expresar, ahora que quede claro, lo vamos a expresar en términos de R y θ, es decir, en forma polar, de cartesiana y polar. Sabemos que un complejo es x más y por y. X más y por y. También este z sigue siendo pues un punto P, pero en el plano complejo, de coordenadas x, y. Y ese punto o ese complejo z también se puede expresar en términos de R y θ, que eso se llama forma polar. De ahí, por ejemplo, si X es su parte real de un complejo Z, su parte imaginaria será Y. Y si queremos expresarlo en términos de R y θ, X es igual, pero no es, esto tiene este triángulo, formamos un triángulo, podemos hacerlo eso. No. Donde el horizontal, la parte horizontal es Y, X, perdón, y la vertical es Y. El triángulo formamos un ángulo respecto al eje X positivo, que llamamos θ, y la diagonal es R. Entonces, coseno, de ahí podemos decir que el coseno de θ es adyacente sobre hipotenusa, y de ahí despejamos X será igual, este es el coseno de θ es X sobre R. Y el seno de θ aquí seno de θ es Y sobre R. Entonces de ahí despejamos, por eso tenemos aquí esto, real, de ahí despejamos X y tenemos R coseno de θ. Y de aquí despejamos Y y tenemos R seno de θ. Entonces real es R coseno de θ, imaginario R seno de θ. Pero nosotros vamos a necesitar estos datos, coseno de θ, seno de θ, aquí está, seno de θ. R ya sabemos que R el denominador, ¿no? El seno es opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es adyacente sobre hipotenusa. R es raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, eso ya conocemos. Y θ es arcotangente, también conocemos, de y sobre, aquí está, y sobre x, y sobre x. Entonces, volvemos a las ecuaciones, una de las primeras, o la primera ecuación es derivada de u, derivada parcial de u respecto de x, igual a la derivada parcial de b respecto de y. Y la otra ecuación o la otra condición es que la derivada parcial de u respecto de y sea igual a la derivada parcial de, menos derivada parcial de b respecto de x. Entonces nosotros vamos a tener que derivar u respecto de x y u respecto de y. Vamos a derivar b respecto de x y b respecto de y. Y a ver qué ocurre. Eso en términos de θ, R y θ. Entonces, ¿cómo lo vamos a derivar? Primero hacemos la derivada de u respecto de x, será igual. Derivada de u respecto de x será derivada parcial de u respecto de r por derivada parcial de r respecto de x. Más derivada parcial de θ, derivada parcial de u respecto de θ por derivada parcial de θ respecto de x. Derivada parcial de r, aquí tenemos r, hay que derivar, aquí está su derivada. Derivada parcial de θ respecto de x, aquí está θ, hay que derivar, aquí está su derivada. Entonces, seguimos. Derivada parcial de r, reemplazamos aquí, derivada parcial de u primero respecto de r, por derivada parcial de r respecto de x, es x dividido raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Más
derivada parcial de u respecto de tita por derivada parcial de tita respecto de x. Aquí está eso, menos y dividido x cuadrado más y cuadrado. Este signo sacamos fuera del paréntesis, entonces será derivada parcial de u respecto de r por por x dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, menos derivada parcial de b de u respecto de tita por y dividido x cuadrado más y cuadrado. Entonces, por ejemplo, lo podemos expresar en términos de coseno. Este es r sobre x sobre r, este es r, ¿no es cierto? Aquí está x sobre r, este es raíz cuadrada, es coseno. Pero no podemos todavía. Para expresarlo en términos de seno, denominador tiene que ser raíz cuadrada, y este no es raíz cuadrada. Pero podemos hacer algún artificio, ¿no es cierto? Digamos, a ver si a, a, digamos, cualquiera que sea a, ese a, yo puedo hacer que sea a, primero voy a poner las bases, a, para que sea este producto, para que sea igual a aquí tiene que ser un medio, y aquí tiene que ser un medio. ¿Qué significa eso? Que a, yo puedo expresarlo como raíz de a, por raíz de a. Puedo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, esto yo puedo hacerle ese artificio. La base es 1, perdón, la base es x cuadrado más y cuadrado y el exponente 1. Entonces yo aquí estoy haciendo eso, que sea x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio por, me refiero solamente al denominador, x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. ¿Eso qué significa? Que es raíz de x cuadrado más y cuadrado, y este denominador es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sigue siendo x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ahora sí puedo expresarlo, este será seno y este será coseno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda? Derivada de u respecto de x será igual a derivada de u respecto de por el coseno de tita, está multiplicando coseno de tita, menos 1 sobre r, este es 1 sobre r, pongo delante como un producto, puedo hacerlo, derivada de u respecto de tita por el seno de tita, otro paréntesis de seno de tita, ecuación 1. Si nos fijamos aquí ya tenemos la derivada de u respecto de x. El siguiente va a ser, vamos a derivar u, pero ahora ya respecto de y. ¿Cómo hacemos? Lo mismo que hemos hecho, solo que cambió la variable. Derivada parcial de u respecto de r por derivada parcial de r respecto de y, más derivada parcial de u respecto de tita por derivada parcial de tita respecto de y. Ya los datos tenemos aquí, derivada parcial de r respecto de y está aquí, y derivada parcial de tita respecto de y está aquí. Ya hemos derivado, entonces únicamente reemplazar derivada de r, derivada parcial de r respecto de y, aquí, de r respecto a y, está aquí, es y dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, más derivada parcial de u respecto de tita por derivada parcial de tita respecto de y. Está aquí. Eso. Entonces, ahora también lo hacemos los mismos pasos que hemos hecho anteriormente. X cuadrado más y cuadrado le vamos a poner como exponente un medio, pero también tenemos que multiplicar un artificio, ¿no es cierto? Es decir, aquí no cambia nada, derivada de u respecto de r por y dividido, estamos reemplazando, bueno, aquí no hemos hecho nada, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Aquí sí trabajamos más derivada parcial de u respecto de tita por x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, aquí derivada de u respecto de r por seno de tita, más es 1 sobre r, derivada parcial de u respecto de tita por coseno de tita. Ecuación 2. Ya tengo dos ecuaciones, he derivado u respecto de x y de y. Ahora voy a derivar b respecto de x y respecto de y. Bueno, esos datos que hemos utilizado anteriormente, otra vez los volvemos a utilizar.
pero esta vez con b, derivada de b respecto de r por derivada de r respecto de θ, más derivada de θ derivada de b respecto de θ por la derivada de θ respecto de x. Derivada de θ está aquí, reemplazamos, derivada de r, perdón, respecto de x, está ahí, y derivada de θ respecto de x está ahí. Ya hemos hecho esto. Hacemos las mismas operaciones, aquí no cambió, este va a ser coseno, y este no puede ser seno todavía porque falta raíz, pero le podemos hacer ese sacrificio, aquí será y dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, por 1 sobre x, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, en definitiva, la derivada de b respecto de x será igual a la derivada de b respecto de e por el coseno de θ, este es el coseno, menos 1 sobre r por derivada de b respecto de θ por el seno de θ. Ecuación número 3. Un ratito me espera, ya, démonos 2. La ecuación número 3, ahora derivamos b respecto a y. Lo mismo, aquí en derivada de r respecto a y, reemplazamos hasta aquí, y derivada de θ respecto a y está aquí. Las mismas operaciones hacemos, y ya hemos visto cómo hacemos esas, incluso aquí hay un artificio, ¿no es cierto? Y entonces, en definitiva, derivada de b respecto a y será igual a derivada de b respecto a r por el seno de θ más 1 sobre r por derivada de b, derivada parcial de b respecto a θ por el coseno de θ. Ecuación número 4. Ahora, aquí indicaba que las ecuaciones de Cauchy-Riemann o las condiciones, derivada parcial de u respecto de x, será igual a la derivada parcial de b respecto de y. Aquí la derivada de u respecto de x está aquí, es esta, la hemos llamado ecuación número 1. Y la derivada parcial de b respecto de y es la número 4, creo, 4, sí. Esta ecuación. Entonces vamos a trabajar con esas dos. ¿Qué dice? La derivada parcial de u respecto de x igual a la derivada parcial de b respecto de y. Entonces utilizamos las ecuaciones 1 y 4. Estamos igualando esas. Vamos a hacer 1 igual a 4. Ecuación 1 igual a ecuación 4. Trabajamos en eso. Entonces reemplazamos. Ecuación 1 dice que es derivada de u respecto de r por el coseno de θ menos 1 sobre r por derivada de u respecto de θ por el seno de θ. Igual a la derivada parcial de b respecto de r por el seno de θ, esta es ecuación 4, más, aquí está la ecuación 4, 1 más 1 sobre r por derivada de b respecto de θ por el coseno de θ. Esta ecuación vamos a igualar a 0 y va a haber términos aquí se puede decir con el coseno semejante, aquí otro, pero igualemos a 0. Derivada de u respecto de r coseno de θ, este término pasa con menos 1 sobre r derivada parcial de b respecto de θ por el coseno de θ. Estos dos términos, o estos dos, de estos dos términos vamos a factorizar coseno. El otro, pasamos como menos, no, menos derivada de b respecto de r por el seno de θ, y aquí me quedó menos 1 sobre r por derivada de u respecto de θ por el seno de θ, igual a 0. Estos otros dos términos vamos a factorizar seno. Entonces, si factorizamos coseno, me multiplicará a coseno derivada de u respecto de r menos 1 sobre r por derivada de b respecto de θ. Por supuesto, hemos factorizado coseno de θ. Menos el signo, factorizamos menos seno de θ. Y me multiplica derivada de b respecto de r más 1 sobre r por derivada de u respecto de θ. Por supuesto, seno de θ igual a 0. Esta llamamos ecuación número 5. Ahora, la otra ecuación de esta derivada parcial, sí, aquí, derivada parcial de u respecto a y es igual a menos derivada parcial de b respecto a x. Volvemos a copiar aquí. Volvemos a copiar aquí. Aquí, derivada parcial de u respecto de y será igual a menos derivada parcial de b respecto a x. Utilizamos, esta es la ecuación 2, derivada parcial de u es 2 y derivada de b respecto a x es 3. Entonces, decimos que la ecuación 2 es igual a menos la ecuación 3. Entonces, solamente vamos a copiar aquí en primer paso, derivada de u respecto de r, más seno de θ, más 1 sobre r, derivada de u respecto de θ, por el coseno de θ, igual a menos todo, la ecuación 3 es derivada de b respecto de r, coseno de θ, menos 1 sobre r, derivada de b respecto de θ, por el seno de θ. Ahora eliminemos paréntesis, o multipliquemos este menos por cada uno de los términos.
Aquí será igual a menos derivada de b respecto de r por el coseno de θ, menos por menos más 1 sobre r derivada de b respecto de θ por el seno de θ. Lo mismo aquí, igualamos a 0, derivada parcial de u respecto de r por el seno de θ, menos 1 sobre r, estoy pasando, menos 1 sobre r derivada de b respecto de θ por el seno de θ. Y de estos dos voy a factorizar el seno. Más, voy a pasar con más derivada de b respecto de r por el coseno de θ, y aquí me quedó también más 1 sobre r derivada de u respecto de θ por el coseno de θ. Voy a factorizar estos dos. Coseno igual a 0. De aquí decía factorizo seno. ¿Qué me queda? Multiplicando derivada de u respecto de r menos 1 sobre r derivada de b respecto de θ por el seno de θ. Este es menos, este es menos. Más, estoy factorizando coseno, derivada de b respecto de r más 1 sobre r por derivada de u respecto de θ por el coseno de θ. Ecuación número 6. Las ecuaciones 5 y 6 voy a eliminar. No sé, voy a trabajar, yo quiero uno de estos paréntesis despejar, es decir, que aquí tengo una ecuación, podemos llamar x una incógnita x, aquí tenemos y lo mismo será en la ecuación 6, este será x, este y. La cosa es que tengo que trabajar en un sistema de dos ecuaciones, un 5 y 6, dos incógnitas. ¿Cómo puedo hacer? Trabajar, por ejemplo, aquí le voy a esta ecuación 5, le voy a multiplicar coseno para que esto sea coseno cuadrado. Y a la ecuación 6 le voy a multiplicar seno para que sea seno cuadrado. Y los puedo sumar y me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso será una identidad. Entonces, para que sea mucho más sencillo así. ¿Qué he dicho? Que a la ecuación 5 le voy a multiplicar coseno de θ. Le voy a sumar a la ecuación 6, la ecuación 6 multiplicada por seno de θ. Entonces la derivada de u respecto de r menos 1 sobre r por derivada de b respecto de θ por coseno cuadrado de θ. Aquí estoy multiplicando coseno por coseno, coseno cuadrado de θ. Menos derivada de b respecto de r más 1 sobre r por derivada de u respecto de θ, seno de θ, y le estoy multiplicando coseno de θ igual a 0. Entonces aquí me quedó seno de θ por coseno de θ. Ahora la ecuación 6 le voy a multiplicar seno de θ y le voy a sumar a la anterior, más esa operación, más derivada de u respecto de r menos 1 sobre r derivada de b respecto de θ, el paréntesis es el mismo. Seno por seno, seno cuadrado de θ, más derivada de b respecto de r más 1 sobre r por derivada de u respecto de θ, coseno de θ por seno de θ. Entonces estos dos los elimino porque este es positivo y este es negativo. Más 1 menos 1, 0, ¿no es cierto? Entonces nos queda sumado esto. Y como este paréntesis es el mismo, entonces yo hago un solo paréntesis, derivada de u respecto de r menos 1 sobre r por derivada de b respecto de θ, y voy a sumarlo, coseno de θ, coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Que es lo mismo, si hay que sumar estos dos términos, factorizaba este término, me va a quedar lo mismo, ¿no es cierto? Pero ahora yo sé que este coseno cuadrado, seno cuadrado es una identidad trigonométrica, es igual a 1. Entonces este paréntesis multiplica a 1, o simple, igual a 0, ¿no es cierto? Derivada parcial de u respecto de r menos 1 sobre r por derivada de b respecto de θ es igual a 0. De ahí despejo derivada parcial de u. Derivada parcial de u respecto de r será igual a 1 sobre r por derivada de b respecto de θ. Una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero ahora ya está en función de r y está en función de θ, ya no está en función de xy, ¿no es cierto? Esa es una de las ecuaciones. En la otra, ¿cómo conseguimos la otra? Haciendo otra operación tal parecida a la que hemos hecho aquí, ¿no es cierto? A la ecuación, ¿dónde está? A la ecuación. ¿Dónde está lo que hemos anotado aquí? Sí, aquí está. A la ecuación 5 le hemos multiplicado coseno de θ y le he sumado la ecuación 6 multiplicada por el seno. Ahora vamos a la ecuación 5 le vamos a multiplicar menos seno de θ para hacerlo negativo y le vamos a sumar la ecuación 6 multiplicada por el coseno de θ. ¿Qué estoy diciendo? Aquí, otra vez, ahí, multiplicamos la ecuación 5 menos seno de θ más la ecuación 6 multiplicada por el coseno. Entonces lo mismo,
menos derivada de u respecto de r, menos 1 sobre r derivada de b respecto de θ, por seno por coseno de θ. Esto no nos olvidemos negativo. Menos por menos resulta que ahora es más aquí, ¿no es cierto? Estamos multiplicando menos, y aquí la ecuación 5 decía menos, por eso es más ahora. Menos por menos, más. Derivada parcial de b respecto de r, más 1 sobre r derivada de u respecto de θ, seno por seno, seno cuadrado de θ, igual a 0. Más, dice que le vamos a sumar la otra ecuación, derivada de u respecto de r, menos 1 sobre r, derivada de b respecto de θ, seno por coseno de θ. Más, paréntesis, derivada de b respecto de r, más 1 sobre r, derivada de u respecto de θ, coseno por coseno, coseno cuadrado de θ. Entonces, esto, lo que estamos haciendo aquí es eliminarlo, y este, paréntesis, los dos, y vamos a sumar, ¿no es cierto? Suma. Entonces, derivada de b respecto de r más 1 sobre r por derivada de u respecto de θ, son los mismos paréntesis, y le sumamos seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Esta es una identidad trigonométrica. El orden no importa, ¿no es cierto? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, del mismo ángulo es igual a 1. Entonces no cambia. Entonces, finalmente, si este paréntesis multiplica a 1, me indica que la derivada parcial de b respecto de r más 1 sobre r por derivada de u respecto a θ sea igual a 0. Y de aquí despejamos derivada de b. Derivada parcial de b respecto de r será igual a menos 1 sobre r derivada parcial de u respecto de θ. Otra de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero otra vez repito, esta estará en función de r y θ. Nosotros hemos partido de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en función de x y de y, derivada de u respecto de x, derivada de b respecto de y. X y y están involucrados, ahora está involucrado r y θ, en forma polar. Punto aparte. Funciones analíticas. Esto sí lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya por ahora tengo un asuntito muy complicado para esta. Ya hemos visto, este es un adelanto, hemos hecho de funciones analíticas, solo que aquí ya lo vamos a hacer con ejemplos, por decir, la condición para que una función sea analítica tiene que cumplir estas condiciones. Y nosotros tenemos que partir de una función f de z, partimos de w igual a f de z, y nosotros vamos a definir tanto u como b. Definimos u y b, es decir, real e imaginaria de una función, y la vamos a derivar y vamos a comparar si las derivadas son iguales. Si se cumplen estas condiciones, la función se llama analítica. ¿Listo? Si una de ellas no se cumple, entonces la función no es analítica. Tienen que cumplirse las condiciones de Cauchy-Riemann. Quedamos ahí, entonces lo dejamos ahí. Unidad número 4, el número no sé si está. Funciones analíticas. ¿Listo? Ahí quedamos, jóvenes. Enseguida les paso el avance. Principalmente el otro grupo me pidió el trabajo práctico, pero como guía, como para que ustedes practiquen. Entonces, también se los voy a pasar a ustedes. ¿Listo? ¿Algún comentario, jóvenes? Ingeniero, ¿nos puede adelantar de funciones analíticas también para ir viendo más adelante? Ya. Listo. ¿La fecha del primer defensa del examen va a dar? No hay, pues todavía no he hablado de eso. Yo creo que la siguiente semana ya hablamos de exámenes. Está bien, ingeniero. Pero sí he dicho yo que no sé si ya con ustedes tenemos que anticiparnos a las elecciones. Bueno, las elecciones, ¿por qué anticiparnos? Porque seguramente nos van a prohibir tomar examen, ¿no es cierto? Y ese prohibir tomar examen no se puede decir en estas campañas, es muy desventajoso, principalmente para ustedes, que nosotros tampoco nos quedamos atrás. ¿Por qué desventajoso? Porque si nos prohíben tomar examen, en algún momento nos van a decir, ya pueden tomar, pero nos van a dar, por decir, una semanita. Entonces todo el mundo va a programar sus exámenes ahí. Y ahí van a tener problemas ustedes, ¿no? No es tanto el problema, porque todos los días ustedes están estudiando, ¿no? Pero a veces hay profesores que toman
o se salen de su horario para tomar el examen y justamente chocan con el mío. Y ahí tienen que decidir ustedes qué examen tomar. Yo particularmente voy a tratar de hacerlo, siempre lo he hecho, en mis horarios, en días y horarios establecidos por la universidad. ¿Listo? Si hay un examen fuera de nuestro horario, debe ser voluntario. Debe ser acordado con ustedes, no impuesto. ¿Listo? Pero de repente, no digo que no, de repente pasa eso, se acumulan muchos exámenes, no va a haber espacio y van a querer, y después nos presionan a nosotros para presentar notas. Nosotros, ¿dónde está el problema para nosotros? Cuando, por ejemplo, yo tengo más de 400 alumnos inscritos, entonces, digamos que sean 400 y yo eso no lo resuelvo en una semana. Entonces, puedo hacerlo, pero puedo cometer errores en transcripción de notas y después corregir esa nota es muy problemático. Entonces, yo prefiero, no importa atrasarme en la entrega de notas, no importa que quiero tratar de hacerlo bien. Es más jóvenes. Enseguida les paso entonces tanto el avance como el trabajo guía, el trabajo práctico guía para que ustedes puedan. ¿Algo más? No, ingeniero, gracias. Ya, nos vemos entonces. Chao, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, chao.